Es un placer estar aquí en este icónico Museo de la Milarca y estamos de fiesta porque tenemos hoy a 4 juglares de Fontineros. Tenemos a Amancio Plada, que Amancio es tu primera vez en Monterrey. ¿Es la primera vez que estás aquí? No. Ya habías estado. Es la cuarta vez. Bueno, pues bienvenido. Bienvenido cada uno a Monterrey. Yo siempre la primera vez. Sí, bueno. Gracias. Carlos Agazo, José María Muñoz Quirós y María Ángeles Pérez López, gracias por estar aquí. Ellos ya tienen un boletín de prensa. En realidad esto es solo para decirles que estamos muy contentos por este ritual que va a tener lugar hoy en la noche y mañana también aquí en la Milarca. Adelante. Muy buenas tardes. San Juan de la Cruz escribió sobre la noche oscura como camino hacia la luz. ¿Creen ustedes que nuestra época sigue siendo capaz de entender esa experiencia espiritual o consideran que hemos sustituido esto por otras formas de búsqueda? Eso se puede referir cuando en otra versión, perdón, que de pronto ha dicho usted esa frase y se le vino a la mente inmediatamente otra de San Juan que dice: para llegar a donde quieres, has de ir por donde no quieres. Entonces yo pienso que eso es un pensamiento que tiene una plena vigencia, hoy, ayer y siempre. Es decir, tiene que haber voluntad para hacer el camino, y el camino se hace el camino al andar, como diría don Antonio Machado. Para ir a la música has de partir del silencio. Para un escritor ha de partir de un folio en blanco. Para un espectador ha de partir de una actitud, de un silencio elocuente, porque la elocuencia está tanto en el que habla como en el que escucha. A veces pienso yo que más en el que escucha que en el que habla. Bueno, si hablas de la espiritualidad, si ha sido sustituida por otras cosas, pues desde que Dios murió en el siglo XIX por la alta defunción de Nietzsche, efectivamente hemos sustituido por las cosas materiales las espirituales. Pero hasta un punto. Yo creo que estamos en el momento del final de esta decadencia terrible de nuestro mundo occidental. Es una decadencia horrible, pero en cierto modo, para lo espiritual creo que es un beneficio o una oportunidad, digamos, ¿no? Porque parece que es el final de un ciclo de lo material por encima de lo espiritual, y entonces si realmente estamos en el final de un ciclo y en el comienzo de otro, y la historia siempre es cíclica, vamos a necesitar palancas espirituales, apoyos espirituales, cercanías espirituales, y yo creo que ahí San Juan de la Cruz siempre ha estado, y bueno, siempre se le ha prestado la atención que se merecía, pero creo que en este momento nos puede ayudar muchísimo. El hombre de hoy, el ser humano, busca. Yo creo que la búsqueda de lo inmenso está en lo que no conocemos, en lo que hay que desentrañar de lo que no conocemos. Y lo que además más nos sorprende. Yo creo que San Juan de la Cruz es desconocido en la oscuridad, pero a la vez luminoso, y es una persona, es una obra, es un pensamiento que siempre es presente, que siempre es actual. Lo que ocurre es que hay que llegar a él. Dice Ana Valdiena que en un momento de la vida en el que dice ahora, ¿no?, en que todo es ruido, que todo es palabra, que todo es hablar, el silencio es el único espacio que tiene la poesía, que la poesía debe acompañar hasta el silencio. San Juan de la Cruz es parte de ese profundísimo silencio. Pensaba en unos versos escritos por Juan de Yepes, por Juan de la Cruz, por San Juan de la Cruz. Aquella eterna fuente está escondida, que bien sé yo lo tiene su manera, aunque es de noche. Pensaba que esa percepción de la noche, de la oscuridad, de las sombras, de tiempos difíciles, acompaña a la humanidad. Quizás hoy como nunca sintamos esa angustia, o nos parece percibirla de modo amplificado, de modo global, y una angustia por muchísimos frentes que están abiertos, y que esa noche, esa zona de sombras, pues llegó a Hölderlin, a
abrir silencio en medio del ruido, abrir cercanía y amor y la convicción de que el amor es un espacio de entrega total en tiempos que nos hablan de odio, que nos hablan de separaciones. Nada menos, nada menos. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón. Yo quisiera preguntarles acerca de este trabajo, por así decirlo, detrás de cámaras de que van a presentar mañana. Si es la primera vez que ustedes se reúnen o ya lo han hecho en España, cómo se han coordinado, un poco de ese trabajo detrás. Sí, Es el coordinador. el trabajo que van a ver es una experiencia que tuvo lugar el día 13 de diciembre pasado, que justamente en la víspera del día en que muere San Juan de la Cruz. Lo hicimos en Fontiveros, en la casa donde nació San Juan de la Cruz, lo hicimos en la iglesia donde fue bautizado y su padre está enterrado, su hermano está enterrado. En la noche justamente, en el momento en que ya se producía ese cambio del día 13 al día 14, porque lo que vamos a presentar mañana, es un momento de la vida de San Juan de la Cruz, un momento histórico, que es cuando él, ya moribundo, enfermo, muy enfermo, llega a Úbeda, el lugar donde muere, Jaén, al convento de carmelitas, y allí llega a vivir los últimos momentos. Y una frase que dice muchas veces es el título de nuestro oratorio, Maitines en el cielo. Y decía, mañana voy a ir a rezar Maitines en el cielo. Y fue así, al morir, tocaba las campanas, tocaba los maitines y el pronosticó que estaría. Hoy recreamos de una forma histórica ese momento. ¿Cómo? Desde la historia misma de quien vio aquel momento y contó cómo fue, hasta la poesía que está en manos de Carlos, de María Ángeles Mía, y la voz y la propia textura de los textos de San Juan de la Cruz, que Amancio, lo verán, canta de una manera absolutamente asombrosa. Todo junto, más un narrador, en este caso que es una narradora, que va a contar históricamente lo que pasaba en cada momento, va a ir la historia, el oratorio va a ir avanzando, desde la llegada del santo, muy enfermo, a su lugar de muerte, hasta la muerte. 6 momentos, con 6 momentos poéticos de San Juan, que Amancio hará presentes también en cada momento de la historia, y 6 momentos de poesía, tanto de Janet como de María Ángeles, como de Carlos, como mía. Poesía original, que acompaña ese momento. Todo ello argumentado en torno a una idea y a un espectáculo, entre comillas espectáculo, que es la emoción del momento de cantar el santo Maitines en el cielo. Y es toda una historia durante una hora donde ustedes que vengan a oírlo van a recorrer con la emoción, con el sentimiento, con el pensamiento, con la música, con la historia, con la palabra poética, van a recorrer ese camino que recorrió también San Juan de la Cruz. Creo que ahí se bendición. Únicamente quizás señalar también que si pensamos en la poesía como un acontecimiento, es decir, aquello que en su forma verbal alguien va a hacer suyo en algún momento, esas palabras, ese cuerpo de lenguaje que alguien va a habitar, va a ocupar, va a hacer suyo y lo va a necesitar para ponerse en pie en el mundo, para vivir el mundo, para conocerse mejor, pues la percepción de acontecimientos sin duda puede ser extraordinaria, hacia ello camina todo lo que estamos preparando. Porque aunque ya se haya hecho, lo que vamos a leer esta tarde y mañana es nuevo. O sea, eso es importante, está hecho exclusivamente para ti. Pero los poemas que hemos hecho no se han leído nunca y están exclusivamente, o sea, los vamos a leer esta tarde y mañana sí se repetirán, o sea, lo mismo. Pero este ritual está hecho para ti con poemas específicos para estar aquí. En concreto me gusta mucho más la palabra ritual, como apuntaba Inés, que por supuesto más que concierto, incluso más que oratorio. Es distinto. Nadie se baña 2 veces.
en el mismo cántico, mienta, porque todo está cambiando a cada momento. La noche, que parece tiene un sentido de ascesis, de peyorativo, en cierto modo, pero también, como dice una copla popular, para los enamorados es mejor la oscuridad. Noche tranquila y serena es buena para andar, para los enamorados es mejor la oscuridad. No hay noche sin nada. Y si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. Noche oscura es la que pasó. La noche de la vida de San Juan es una noche oscura, pero es un continuo amanecer. Y sobre todo es un amanecer para nosotros, con su obra. Pero hay muchos acontecimientos en su vida, como la propia edición del Cántico Espiritual. Su Cántico Espiritual es la obra cúmplice, podríamos decir, de toda la lírica en España. Es un canto de amor, son 40 líneas, erótico en sentido de caimiento, la búsqueda del encuentro, a dónde te escondiste, amado, aunque ese grito hubiera surgido precisamente de un encarcelamiento que padeció también el fraile descalzo por querer descalzar a los frailes calzados. Pero también de esa noche oscura salió un 15 de agosto, el día de Nuestra Señora, decía, fugándose como en una película, descolgándose, aprovechando que se había quedado medio olvidado el fraile que le vigilaba. Y noche oscura es la que pasó o sufrió su propia obra, el Cántico Espiritual, que no se editó hasta 30 años después de su muerte, gracias a que una monja cerca de su pueblo, de Medina del Campo, Ana de Jesús, llevó con ella, cuando San Juan murió en 1591, muere también en una especie de noche oscura, muere en desgracia, tuvo momentos en la vida de esplendor, de reconocimiento y de sufrimiento. Pero yo aprendí en un libro de Gerald Brennan, que fue un autor inglés de los primeros que se interesaron hace muchos años por la vida de San Juan de la Cruz. Él empezó a escribir sobre Santa Teresa y cuando en la vida de Santa Teresa se aparece San Juan de la Cruz, se habla con San Juan de la Cruz porque le pareció que tenía una vida mucho más apasionante y de hecho ese libro se ve como si fuera una novela. En ese libro yo aprendí tantas cosas que no sabía, aunque ya ahí estaba poniendo música al cántico, no como una canción, porque son 40 líneas, es una obra, digamos, de cámara que dura 30 minutos, pero me llamó mucho la atención que ese cántico no se publicara hasta 30 años después ya de su muerte, incluso habiéndose publicado supuestamente sus obras completas en España, en Alcalá de Henares. Y la primera vez que se edita no fue en España, sino en París. Y no en español, sino en francés, porque esa mujer de la que os hablaba, Ana de Jesús, llevó con ella un manuscrito del cántico y se lo dio a un fraile carmelita francés para que lo tradujera. Y aquella monja que había recuperado y continuaba con el mismo ímpetu que tenía o que había tenido Teresa de Jesús como fundadora, y en París la llamaban la capitana española. Y se fue a Bruselas también, en ese afán de ir descalzando, de ir volviendo a la pureza de la fundación carmelita o carmelitana. Y fue en Bruselas donde 33 años después de ya muerto San Juan de la Cruz se edita por primera vez el cántico, antes que en España también. Cosas que pasan en la vida, qué misterio.
caso se incorpora también Janet Lozano Carrión en nuestra historia, porque ella ha sido la última juglar de Contiveros. Y el día 14 de diciembre fue nombrada juglar de Contiveros y se incorpora en esta ocasión también al oratorio. Yo solo añadir una cosita que estuvo prohibida en español a pesar de traducirse al español, estuvo prohibida en España, no pudo entrar porque estaba prohibida la de San Juan de la Cruz, que eso conviene recordar. O sea, parece que murió y automáticamente fue conocido, fue una gloria de las letras, para nada. Ayer recordábamos que su hermano tuvo una biografía antes que él mismo. O sea, fue un autor que hubo que sacarlo para afuera porque no fue fácil. Y toda su historia ha sido así, altibajos. Ha estado recordado, luego ha estado olvidado, entre esas cenas olvidado, y ahora, pues, por fortuna lo estamos recuperando en este año jubilar en el que estamos, recordémoslo, son los 100 años en que es doctor de la Iglesia, que es en el fondo lo que nos tiene reunidos. Pues, aquí, claro. Amancio, usted ha dicho en distintas ocasiones que la poesía parece estar esperando ser contada. ¿Cómo reconoce usted cuando un poema tiene su propia música? Y me gustaría también saber si de casualidad existe algún verso de San Juan que le haya resultado inabarcable. Pues es verdad que la poesía ha sido el barro, la materia con la que he hecho las canciones. Eso no es nada nuevo, porque la poesía se dice que nació cantada antes que escrita. De hecho, San Juan de la Cruz nunca escribió en sus obras la palabra poema, ni poesía, ni verso. Siempre habló de canciones. El cántico espiritual es un título que se le ha puesto a lo que él llamó simplemente canciones entre el alma y el esposo. ¿Cómo reconozco que un poema es canción? Pues yo creo que podría decir que porque me enamora. Canto lo que me enamora, canto lo que dice, lo que siento y lo que pienso. Pero cuando está dicho de una forma que esa música callada que tiene la poesía o ha de tener la poesía, esa música callada, bueno, pues es cuestión de suerte ir escuchando. ¿Qué método hay? Si algo te enamora, lo frecuentas. Frecuentar un poema es leerlo, hasta aprenderlo de memoria, hasta hacer tuyo ese poema. A que adentres en el poema hasta que el poema se adentra en ti, y entonces llega un momento en que, después de entonarlo, de recitarlo, de decirlo, yo me he dado cuenta que va cogiendo como una entonación. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste confundir? ¿A dónde te escondiste? ¿A dónde te escondiste? ¿A dónde te escondiste? ¿A dónde te escondiste? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiendo herido, salí tras sí clamando, y así. De cierto modo, para mí es que la música, el poema es el que dicta la música. Hay que estar atento a lo que dice y cómo lo dice. Y a veces respetar las comas. Yo antes era más insensato e incluso no respetaba el acento prosódico a la hora de musicar. Ahora también procuro que se haga, y no es tan difícil, basta darte cuenta de lo que está diciendo para poner el acento y que coincida. Eso no quiere decir que no tenga gracia, como la tienen y cantan muchas canciones populares donde el acento musical va por un lado y el prosódico por otro. Pero esa luz, esa pequeña noche oscura que supone
el adentrarse en un poema para que el poema entre en ti y salga luminoso, se haga convirtiendo en canción, que es como una pequeña metamorfosis, un pequeño misterio. Yo siempre me pregunto, ¿cómo será la próxima canción que haga? No tienes ni idea. Pero usted preguntaba también que si un verso se me había resistido. No. A veces tienes que insistir, pero no se resiste. Cuanto más dificultad pueda parecer que tiene, más te está pidiendo que insistas hasta dar con la música adecuada. Y la verdad es que eso produce una satisfacción tan grande, una alegría que no te la quita nadie. Cuando tú te das cuenta que has por fin dado con lo que te parece, lo que te parece a ti, la música acertada del poema. ¿Y cómo sabes que tal vez esa sea la música acertada? Por lo que decía antes, porque notas que el poema se ilumina en su pensamiento, se hace más claro, y cada verso es como si se convirtiera en un dardo que va directamente al corazón. Y luego, anoche, María Ángeles contaba una cosa muy bonita, que su profesor de literatura les enseñó el cántico de José María Remigio, que hacía lo mismo con tus alumnos, con la grabación. El cántico cumple 50 años, la obra que he hecho sobre el cántico. Entonces ha pasado por muchos profesores y por muchos alumnos. Y yo siempre me he dado cuenta que la letra con música entra. Yo recuerdo que de niño aprendíamos la tabla de multiplicar cantando 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y era más fácil. Entonces, ¿sientes tú que descubres una música que estuvo ahí silenciada, callada? ¿Eres como una especie de arqueólogo que la encontraste? ¿O sientes tú que pones algo de tu cosecha propia? ¿Sientes que te encuentras a ti mismo como músico, como artista? ¿Qué es lo que sientes cuando sale ya por fin cuando acabas esta melodía y dices una y otra cosa estaban hechas para estar casadas? ¿Qué es lo que sientes tú como creador? Siento una alegría, como decía antes, muy grande. Una alegría que es como un regalo. Pero, sinceramente, no noto que sea un mérito mío. Es tal vez el premio a una insistencia, o tal vez el premio a un rondar musicalmente ese poema. Y yo creo que el acierto es también cuando tienes la sensación de que esa música estaba ahí, que tú la has encontrado. La música del poema. ¿Y por qué estaba ahí? Porque estaba ahí y estaba en ti, porque decía al principio, canto lo que me enamora, canto lo que siento, canto lo que pienso, canto lo que vivo, vivo lo que canto, y soy lo que canto. Esta pregunta va para María Ángeles. Me gustaría saber qué documentos, testimonios o fuentes le impactaron más durante el proceso de investigación. Realmente la bibliografía sobre vida, obra, repercusiones de San Juan de la Cruz es extraordinariamente amplia, se sigue haciendo a día de hoy. Nos acompañaban estos días libros muy recientes, tanto de poetas como de estudiosos, porque
imprescindible en relación con San Juan de la Cruz, el propio trabajo de López Baral en Vaso Roto, publicada por la editorial Vaso Roto, en esta parte de los Levantes, un diálogo prodigioso en torno a la obra sanjuanista. Quizá para mí lo más extraordinario es intentar, consultar esa bibliografía reciente, ver acercamientos que se producen a día de hoy, pero no perder ese momento de esa jovencita estudiante que tuvo en clase la canción del alma y del esposo en la voz de Amancio Prada. Se va a poder llegar al poema de muchas maneras, en muchas lenguas, cada quien como pueda necesite, ¿no? Y hay muchas zonas de escucha, pero yo quería tener aquí el libro con temblor en la mano porque Vaso Roto ha editado brevísimamente El Cántico Espiritual y otras canciones de San Juan de la Cruz en esta segunda edición, con unas palabras preliminares de María Zambrano que dice en relación a la versión musicada que son nupcias de palabra y musicalidad. Gerard Brennan, que antes nombraba a Amancio, lo felicita porque dice: ha hecho usted una obra grande y de mucha transparencia. Y en esta recopilación de la poesía sanjuanista están también las partituras. De manera que como profesora y también como poeta y como lectora, que se produzca, intento ese viaje de las publicaciones más recientes, pongo sobre la mesa los trabajos de Lucio López Baral y esa emoción primera que se mantenga viva, que recuerde esa llama prendida que no se apague. Y ahí esa continuidad es la que da sentido a este momento tan alegre y por el que tanto agradecer estar con ustedes. ¿Qué tal? Buen día, soy Marcelo Reyes de Imagen Televisión. Tengo una pregunta un poco general, pero va enfocada a las audiencias específicamente. Creo que una obra de 425 años, en este contexto de que todo es inmediato y TikTok y todo, es un reto, al menos desde lo que yo puedo concebir, en atraer una audiencia mayor o más amplia, más general, atraer en vida este tipo de obras. Entonces, tengo dos preguntas. Uno, ¿cuál sería la expectativa de ustedes respecto a las audiencias que vayan, las que sean? ¿Qué es lo que pueden sentir que se van a llevar más allá de la obra, el placer de escuchar los cánticos? Y segundo, desde su perspectiva, con todo el conocimiento que ustedes tienen, ¿cómo ven ahorita el panorama en cuestión, primero que nada, mexicana, culturalmente hablando, y segunda, ahorita con la cuestión de la pelea México-España y todo esto? ¿Qué puede dejar la obra de San Juan o su trabajo específicamente a favor de la reconstrucción social? Gracias. A ver, hablar de audiencia y de poesía y de San Juan de la Cruz es una blasfemia. O sea, si lo que queremos es que es audiencia, y la audiencia es una mercantilización de las personas, o sea, convertir las personas en clientes a través de la audiencia, nos estamos equivocando. Recorramos al viejo Juan Ramón Jiménez de la inmensa minoría para hablar de lo que estamos hablando. O sea, no podemos pretender una audiencia masiva, porque la audiencia masiva está pendiente de otras cosas que tienen más que ver con el consumo, con la, ya te digo, con la conversión de la persona en un algoritmo, con cosas que no nos interesan. ¿Qué es lo que se trata? De romper esa audiencia o introducir en esa audiencia un factor cualitativo, un factor espiritual, un factor intelectual, un factor cultural, un factor sentimental. Porque el número y la audiencia precisamente, y la guerra por las audiencias que existen ahora mismo, lo único que han incidido es en una decadencia absoluta del producto cultural. Con lo cual, si lo que buscáramos exclusivamente es una audiencia máxima, estaríamos entregándonos a esa deshumanización terrible del algoritmo en la que vivimos. Nosotros nos referimos a otra audiencia muchísimo más importante,
que es una audiencia interna, que es una audiencia silenciosa, que es una audiencia minoritaria, que ojalá sea mayoritaria y que vaya hacia arriba, pero no es tener el éxito de audiencia, porque lamentablemente duele decirlo, ¿no? Las cosas que gozan del éxito de audiencia no son precisamente las mejores. Entonces, claro, si queremos situarnos en lo alto de la audiencia, lo estaremos haciendo mal. De verdad, sí. La audiencia de un poeta tiene que ser la audiencia de diferentes sentidos, sentimientos de quien escucha. Exige más. Exige estar viendo, pero exige estar conviviendo con lo que oye, con lo que vive, con lo que siente. Y eso es un paradigma muy distinto a oír, a festejar. Está muy bien, ¿eh? Yo creo que todo lo que festeja con la música me parece magnífico. Pero creo que en este caso la palabra, la música, la historia, la creación, el misterio dejan hueco a otros espacios que hay que llenar, que son más complejos, muy importantes y muy distintos. Y creo que la gente joven y no joven debe aprender a convivir con esos espacios de sorpresa, de dignidad, de juego con el sentimiento y de sentimiento muy hondo. Y es más complicado. Pero bueno, esperemos que esto vaya siendo cada vez más frecuente, ¿no? Y que las audiencias sean cada vez más responsables, entre comillas, con la cultura, con la belleza, con el significado grande, con lo que es el aprendizaje del hombre frente al hecho artístico o el hecho político. Ojalá sea así, esperamos. Sí, ¿no? Yo tengo mucha confianza en la audiencia. Creo que nadie que se acerque a leer a San Juan de la Cruz se quede indiferente, ni que lo rechace, ni que no lo entienda. Lo va a entender y se va a enamorar, porque es una poesía que es irresistible. Todos los versos de San Juan de la Cruz están llenos de luz. Hay quien podrá sanar. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. No tiene importancia que este libro haya sido escrito hace 4 o 5 siglos. Aquí estamos fijados en esta sala. Nos admira menos este arte sonado que el rascacielos que hay en frente. Yo creo que en el arte el tiempo no cuenta. Sí, y el arte se instala en un perenne presente. Y la elocuencia, el valor, la belleza, es que es imposible. Yo explico a cualquier enamorado esta mañana o esta tarde que esté queriendo expresar a su ser amado lo que siente por él, no encontraría. Seguramente a veces se queda en un no sé qué que queda balbuciendo, que diría San Juan de la Cruz, pero San Juan le daría las palabras para expresar y para cautivar ese amor de la mejor forma. Solamente hace falta, eso sí, cierta curiosidad, porque nadie puede amar aquello que no conoce. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos esto? La gente aplaude, se enamora, le gusta, y no nos aplaude a nosotros, aplaude lo que ha oído, lo que ve. Y en ese sentido, yo creo que el que habla y el que escucha, el que dibuja y el que admira, se pone con demasiada frecuencia la sensibilidad solamente en el artista, pero ¿de qué sirviera a cualquiera de los cuadros o pintores que han hecho esto si enfrente no tuviera un público igualmente sensible como él? Cada uno, todos sabemos hacer algo con arte, con poesía. Hagamos esas pequeñas cosas y entre todos yo creo que haremos un universo mucho más armónico. Solo una pequeña cuestión, me quedé pensando en la pregunta sobre México y España. Recordé
ese verso en el que habla de "y pasaré por fuertes y fronteras". No hay fronteras ante la poesía en una lengua que compartimos en un espacio cultural tan potente, con tanta admiración hacia México, como podemos tener las personas que estamos aquí, con tanto agradecimiento al recibimiento de esta obra y con nuestro, o al menos hablo en primera persona, pero creo que va a ser completamente extensivo, ¿no? Con el respeto absoluto y el enamoramiento de la cultura mexicana, la prehispánica, la hispánica, la actual, la del presente y la del futuro. Hay obras ahí como la Declaración de las Canciones Oscuras de Luis Felipe Padre, gran escritor mexicano, que es una parodia brillantísima de La Noche sanjuanista. Así que no hay fuertes ni fronteras ante una obra como esta, no hay frontera posible. Nuestro folclore en España está atravesado por el acento y las canciones mexicanas. Las canciones mexicanas son las que más éxito, y yo hablo a nivel popular, porque soy de pueblo. Yo era un niño de esos que llevaban tierra en los zapatos, porque mis padres eran labradores. Y recuerdo una canción que ya no sé si es mexicana hecha en el Bierzo, en mi tierra, o es de aquí, porque una vez que, de la mano también de Janet Lozano, fui a cantar al Teatro Bellas Artes en México, y dije, voy a cantaros una canción que yo recuerdo de niño, y hoy día que en internet está todo, yo he buscado esa canción por un verso en YouTube y no la encuentro. Entonces ya tengo la duda si esa canción nació allí o nació aquí. ¿Queréis que os cante un poquito de esa canción? Tiene mucha gracia, no es como la de Esperanza, pero tiene bonita, dice: puse tan alto mi amor que lo puse en una estrella, y por ponerlo tan alto nunca llegaré hasta ella. Pobre corazón el mío, sin alas para volar, tan solo mi pensamiento hasta allí podrá llegar. Y ahora viene la cosa que entra la ronda. Sube al cielo pensamiento y pósate en esa estrella, y dile que cuando muera he de juntarme con ella. Sube al cielo pensamiento, violines, trompetas, lo que quieras. Pero la segunda parte es muy bonita y complementaria con la primera. Dice: un vaquero presumido quiso cortar una flor, y cuando cortarla quiso, en los dedos se pinchó. Otro vaquero más listo llegó más tarde al rosal, y sin herirse al cortarla, la tomó con suavidad. Una mujer es igual que una rosa en un rosal, no vale querer cortarla, hay que saberla rondar. Una mujer es igual. Eso, ¿os suena esta canción? ¿Conocéis esta canción? Sí. Yo no conozco, la he cantado ya, esta tercera vez o cuarta vez que la canto, me parece tan mexicana, y sin embargo aquí, y no aparece. Tengo a veces tentaciones de registrarla en las llaves como si fuera la mía o de mi pueblo, digamos. Sigue el misterio con esta canción. Buenas tardes. Esta mañana sigue gente misterio. Pensé que alguien de ustedes iba a decir, sí, claro, es la canción de nuestra ronda, pero ¿qué es? Suena México, totalmente. Suena mexicano. Suena mexicana, ¿verdad? Reyes hablan de revista Tercer Sector y te quise que
que la juventud hoy en día haga suya San Juan de la Cruz, su poesía la haga suya y que la tome también para reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Los poetas jóvenes, las poetas jóvenes están dialogando con San Juan de la Cruz. Absolutamente. Hay un libro muy reciente de María Salgado, una poeta española, 2025, titulado Lista. Uno de los capítulos es un ensayo creativo, donde ella dialoga con Aunque es de noche, dialoga con la versión de Enrique Morente de Aunque es de noche, o sea, dialoga con, por supuesto, el texto de San Juan, pero dialoga con la versión flamenca de Enrique Morente, dialoga con la versión de Rosalía y de Frey posterior, y ella propone su propia conversación. Estamos hablando de hace un año. En 2023, una poeta española que nació en el año 2000, muy joven por tanto, Celia Carrasco Gil, ha publicado un libro rupestre cuya sección central lleva por título Cántico Espiritual, pero la P y la I están colocadas entre paréntesis, de manera que cuando leemos cántico espiritual o cántico es ritual. Y aquí me ha parecido la palabra ritual porque sentimos que estamos ante un rito, es decir, ese acontecimiento en el que el lenguaje, el cuerpo, todo lo que está ocurriendo se vuelve un momento imprescindible, inolvidable, aquello que va a quedar grabado en la memoria de una persona para sostenerla, para hacer que la vida alcance otro sentido. Entonces, independientemente de las generaciones, sentimos que es una obra que está viva, pero entre poetas jóvenes, bueno, Luis Felipe Fabre, que es una persona no tan joven, pero sí con mucha trayectoria por delante. Ojalá, es decir, sentimos que atraviesa en cualquier momento y que de la vida de un creador, y eso es extraordinario, es esa condición de clásico. Un clásico es un presente vivo, es decir, una obra que queda abierta, como diría Humberto Eco, para que cada generación, cada persona la haga suya, se diga y la diga conforme a su tiempo. Por eso es intemporal, por eso no hay fronteras y no hay espacios tampoco, ni tiempos. Sí, San Juan de la Cruz pasa en los lectores, pues pasa, ¿no? De entrada a lo mejor es complejo, de entrada a lo mejor es muy difícil, vuelves, vas eligiendo, es un aprendizaje. Yo creo que los jóvenes están aprendiendo, como todo el mundo, como cualquier lector que lee, comienza leyendo, va perfeccionando su comprensión y su modo de acercarse al texto, ¿no? Y pasa sin ningún problema, ¿no? Lo va aprendiendo, lo va absorbiendo, lo va cogiendo, lo va tomando. A veces te ayuda la música, a veces te ayuda un cuadro, te ayuda una novela, te ayuda una película, hay películas de San Juan de la Cruz y sobre la mística, y que hay muchos elementos que confluyen para que tú vayas hacia ese agua que es la poesía al final de San Juan de la Cruz. Y siempre por así. Hay algo fantástico en San Juan de la Cruz que no sabemos qué es, que es la magia de cada uno de sus versos, de cada uno. Un solo verso de San Juan de la Cruz, uno que dijera, llama de amor vivo, una sola palabra, cántico espiritual, entreve donde no supe, toda ciencia trascendiente. Sería no solo el título de un libro, sino que a cualquier lector y escritor joven le abre un mundo entero, un verso. Y forman parte más de nuestro acervo, de lo que conocemos, muchas veces los armoniqués de San Juan de la Cruz, pero nos abre cada verso del mundo. Ese yo creo que al final es la gran magia, y porque consideramos que es el número uno, porque no es que sea solo una obra entera que canta, es que cada uno de sus versos es un puente, es una apertura para que tú hagas tu poesía entera, tu forma de un solo verso. Esa es la vigencia absoluta y permanente de San Juan de la Cruz. ¿Cómo conseguiría este hombre elegir esos versos entre tantos otros que nos brinda la lengua? Pero es que no hay dos. Cuando lo hablamos con Amancio, cuando encuentras uno, ya solo uno te emociona, pero el siguiente, ya lo segundo y el siguiente, y el otro, bueno, yo creo que eso es una patente de que tenemos San Juan para 2000 años. Yo creo que la poesía, en todo caso, es semilla antes que fruto. Y un poema tiene más valor, no tanto por lo que nos pone entre los ojos, sino por lo que nos invita a descubrir. Y por lo que puede
llegar a fecundar la obra, el pensamiento, el arte de otros poetas, como tantos los aquí presentes y tantos otros que han escrito libros muchas veces inspirados, como tú decías, en un solo verso. Pero no solamente eso, es que músicos como Federico Moncó tienen toda una obra inspirada por San Juan de la Cruz. Chillida es uno de los grandes escultores del siglo XX, de todos los siglos, ¿no? Porque el arte, hemos quedado en que es, si lo es perenne, es otro de los artistas inspirados por San Juan de la Cruz. Carlos Saura escribió hizo una película sobre un pintor, amigo nuestro contemporáneo, Antón Llamazares, ha hecho toda una exposición recientemente en Madrid, una galería enorme, con no toda la obra de San Juan de la Cruz, bueno, todos los hasta 40 líneas estaban representadas en cuadros, pero también la llama de Morillo, la noche oscura, sin ritmo y con ritmo. Es decir, es un autor que ha fecundado la obra de mucha gente y lo seguirá haciendo. Yo cuando descubrí el poema tenía 20 años, no tenía ni idea de quién era San Juan de la Cruz. Y me parece bien partir de ese no saber, para ir a donde quieres saber, o partir de donde no sabes. Fuera prejuicios. Lo malo es que muchas veces tenemos prejuicios y esos prejuicios no nos dejan ver con claridad. Es como una bruma, como una contaminación. No, déjense. Yo no conozco ninguno de los autores por su nombre, es lo que estoy viendo aquí. Y sin embargo, cada cuadro tiene su propia vibración y me está pulsando alguna cuerda del corazón y me hace pensar. Y nunca sabes lo que has visto. Uno siempre, eso es como el abono que abona la tierra de tu cuerpo y de tu pensamiento. Y nunca sabes cuándo va a florecer, en qué momento. Pero todo lo que hemos vivido es el elemento. Y sobre todo lo que hemos leído. Bueno, todo. No hagamos distinción entre lo visto, lo leído y lo escuchado. Porque todos caminamos sobre huellas. Crear ex nihilo, como se decía antes, crear de nada, eso dejemos para Dios. Pero me encanta este encuentro, de verdad. Y gracias por las preguntas, por las cuestiones que habéis planteado. No es tan frecuente, que podamos. Esperamos estar a la altura. Pero tenemos muy elocuentes, sois muy elocuentes. Bueno, esta es para todos. Cuando termine el recital y se apaguen las luces, ¿qué les gustaría que permaneciera en el corazón del público? Buena pregunta. ¿Qué es lo que puede aportar lo que van a ver? Lo sabemos. ¿Qué es lo que puede recibir el receptor? No lo sé. Pero intuyo que lo primero es sorpresa. Lo segundo, inquietud. Y lo tercero, posibilidades de querer profundizar más, de entrar más adentro de la espesura que diría Juan de la Cruz. Creo que sería una puerta y ojalá la dejemos abierta para que la gente entre, se pasee por los pasillos de la belleza, de la palabra, del conocimiento, de la mística, de la experiencia, de lo que es el arte llevado a la música y a la palabra. Ojalá que la puerta quede muy de par en par, abierta para que pase los que tienen que entrar. Uno más adentro, otro más afuera, otros se meterán hasta el fondo o se quedarán en el preámbulo. Todos seguro que van a alcanzar la puerta de lo indefinible, ¿no? De la belleza. Qué extraordinaria pregunta.
muy hermoso y sé que va a ocurrir en más de un momento esa conmoción. ¿Qué significa conmoverse? Moverse con saber que no viajas solo bajo el cielo, saber que cada quien vive su vida con sus particularidades, cada vida es un mundo, pero las palabras son puentes, las corcheas, las notas musicales, la luz, el arte, son modos de puente, son comunicaciones hacia uno mismo y hacia los demás. Y esa idea del puente, la conmoción, sería el preguntarse, bueno, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué me ocurrió a mí? ¿Hacia dónde camino? Y en esa fuerza de unos versos del gran poeta Antonio Ramoneda, que dice que la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Es decir, esa entrega y esa valentía, por ejemplo, la del amor. Cuando te enamoras y sales de ti para llegar a la otra persona, que sería esa conmoción, ese moverte con, que se diera ese prefijo, ese pequeñito prefijo y que esas personas se enteran, que ese tiempo valió la pena. El poeta argentino Juan Gelman tiene un libro extraordinario, Valer la pena, que nos hace reflexionar sobre esa pena que ponemos para aquello que merece, es decir, la entrega, esa entrega de uno para llegar al otro y a uno mismo. Pues que se queden con las ganas de más, con una resonancia, y que esa resonancia sea como la sensación de que hemos puesto una sonrisa en la reconstrucción del mundo. Pues yo voy a decir algunos versos de San Juan de la Cruz, esos que decíamos. Que la gente sienta cuando terminemos un no sé qué que quedan balbuciendo. Y eso es lo que hay que sentir. No sabemos qué, no sé qué, que quedan balbuciendo.